A ver si. Fausto, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Majul, ¿cómo estás? La producción metió una hoy, Fausto. Bien, y queríamos festejar, ¿viste? Porque estamos desde las 6 de la mañana, no consiguieron una puta, ¿no? No, mentira. Bueno, Fausto, No, pues te hice un amigo nuevo, recién escuché. ¿viste? No conoces nuestro mood. Yo trato, cuando a mí me putean o me dicen cualquier cosa que no me gusta, yo los mando a cagar en el chat, ¿viste? Anda a cagar, pa. Entonces hay gente que comprende el juego y me manda a cagar cada tanto. Demasiado seguido, me parece, pero bueno, eso es otro tema. Querido Fausto, ¿va a ser una semana complicada, muy complicada, o va a estar dentro de los parámetros previo a la elección porque el mercado, de alguna manera, ya asumió que eventualmente la Libertad Avanza puede perder el domingo contra Fuerza Patria? Mira, va a ser, yo no sé si complicada, pero rara por lo menos, ¿no? Creo que, a ver, sinceramente la elección de la provincia de Buenos Aires para la economía, para el mercado, no es más que un termómetro real de la situación, ¿no? De cómo es la situación económica o cómo es la situación política realmente para el gobierno en el futuro. A ver, nunca nos interesó la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires. Ahora, recién, creo que por primera vez en la historia entendemos que es cada cosa, ¿no? Sí, pero interesa, pero a los mercados les interesa, ¿por qué? Porque es un termómetro de cómo viene la nacional, ¿no? De qué tanto apoyo hay del programa económico, ¿no? Sabemos que la provincia de Buenos Aires es un contexto, es un lugar por lo menos donde los resultados no siempre favorecen al gobierno, pero sí es cierto que un empate en la provincia de Buenos Aires, alrededor de un empate, empieza a dar señales de que bueno, que por ahí a nivel nacional le puede ir un poco mejor al gobierno. Y eso es importante porque en realidad el punto fundamental es que hay un programa económico en desarrollo, de estabilización de la economía, que no está terminado ni de casualidad, ¿no? O sea, salimos de la terapia intensiva, pero no es que estamos curados ni estamos para correr un maratón. Entonces, el programa económico tiene que continuar, tiene que mantenerse algunas cosas importantes como el equilibrio fiscal, eso se tiene que mantener, se tiene que seguir ordenando al Banco Central, que todavía sigue teniendo secuelas de lo que fueron las LELIQs, estos son los altos encajes que estamos viendo ahora. Y además hay que empezar a establecer un programa de crecimiento, ¿no? ¿Un programa de qué, Fausto? De crecimiento económico, ¿no? Uh-huh. De crecimiento. Hasta ahora, digamos, el programa económico está centrado en estabilizar la macro, ¿no? De bajar la inflación, de estabilizar el tipo de cambio, etcétera. Pero yo me imagino que el siguiente paso de este programa económico en algún momento va a ser empezar a pensar en el crecimiento económico, en el desarrollo de infraestructura, sí, claro, etcétera, ¿no? Exportaciones, bueno, la agenda o el trabajo descripto que tiene que cumplir, dice el presidente, es uno, y la agenda legislativa sería primero una reforma laboral, después, primero una baja de impuestos, luego, o simultáneo con la reforma laboral, una reforma tributaria, reforma laboral, y recién después, al final, ¿no? Reforma del sistema previsional. Sí. Pero para eso necesitas, o lo hago al revés la pregunta, en el mejor de los casos, la Libertad Avanza no va a llegar a 100 diputados, ¿no? No va a llegar, no va a llegar. Y en el Senado, bueno, ahora no tengo la cuenta, pero mayoría propia tampoco va a tener. Tampoco va a tener. No. ¿Se pueden hacer esas reformas o las reformas que quiera hacer Milei, aún ganando, no sé, 40 y pico a 30 y pico, con una diferencia de 10 puntos de la elección a nivel nacional? Mira, primero, antes que eso, tenemos que garantizar, creo que se tiene que garantizar de que no se eche a perder lo que ya está hecho, ¿no? Vimos hace poquito un intento del Congreso de tirar abajo el equilibrio fiscal, ¿no? Que es parte importantísima de la política de estabilización. Si no logras estabilizar la economía, menos vas a lograr crecer. Pero me parece a mí que el primer paso es evitar tener un Congreso que juegue completamente en contra. Y después va a haber, obviamente, un gran trabajo que hacer en el Congreso, tratar de buscar alianzas para sacar estas leyes, que son importantísimas, ¿no? ¿Y vos decís que la economía todavía no está estabilizada? Yo creo que no está estabilizada. No está estabilizada y te das cuenta
¿Por qué? Porque todavía la inflación está en el orden del 2% mensual, es alta. Para ponerlo en contexto, esta es la inflación que teníamos en el 2019, más o menos. Tenemos todavía altas tasas de interés. Te das cuenta que el gobierno le está costando todavía estabilizar el dólar con esas altas tasas de interés. Todavía hay un excedente de pesos que dan dando vuelta en la economía que eran lo que antes eran las LELIC, después fueron las LEFI, y que ahora son encajes bancarios, que eso hay que también limpiarlo en algún momento, hasta que la demanda de dinero no se recomponga. Toda esa cantidad de pesos va a seguir teniendo que estar atrapada en algún lugar. Así que todavía hay pasos. Nosotros salimos de terapia intensiva, tuvimos un shock, casi nos morimos a fin de 2023, entramos en terapia intensiva, nos mejoramos, pasamos a la sala común, pero todavía estamos dentro del hospital, ¿no? No salimos del hospital. Y tenemos que salir a correr maratones. Ese es el objetivo final. Claro. Entonces, el problema es que ese programa económico todavía está en desarrollo, todavía estamos estabilizando la economía. Además de estabilizar la economía, hay que empezar a dar pasos en pos de lograr un crecimiento económico que todavía no apareció. O sea, lo que estamos viendo de la economía argentina tuvo una recuperación importante, pero crecimiento económico de verdad, con expansión de las inversiones, expansión de la productividad, recién empieza a aparecer algo, pero no se solidificó todavía. Y todo ese proceso tiene que continuar. El tema es que en estas elecciones no es que están jugando entre dos proyectos económicos. Hay un proyecto económico y la otra es un gran signo de pregunta. O sea, si vos me decís, ¿qué piensa la oposición que hay que hacer? Y no sé, un signo de pregunta. No, bueno, yo diría que una de las ventajas que tiene este gobierno, a pesar de tener la minoría legislativa más pronunciada desde que empezó la democracia, por lo menos, es que del otro lado no hay un proyecto alternativo, ¿no? No hay proyecto de nada. Y la verdad es que el otro proyecto es, si vos, a ver, Fausto, si vos recorres las pantallas de los canales de noticias o de las señales de noticias y ves lo que es la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias, después de una lluvia copiosa, pero que no fue la peor lluvia de la historia, vos decís, el nivel de atraso que hay hace que los responsables de ese atraso durante años y años no tengan ni fuerza para plantear, pero nada, porque son muy poco creíbles, ¿no? Bueno, ese es el punto. No hay, del otro lado no hay nada, o peor, o lo que hay no tiene sentido, digamos. Entonces, ahí es cuando vos ves a los mercados preocupados. Porque si yo te digo, mira, Luis, hagamos un negocio. Si nos va bien, ganamos 10%. Y vos me decís, si nos va mal, perdemos 300% y todo lo que te digo. Pará, escuchame, es peligroso perder plata. Claro. Bueno, pero es así, estamos en eso. Bueno, cuanto te aumente un poquito la probabilidad de que vayas a perder plata, enseguida te empezás a dormir cada vez menos, te vas a poner muy nervioso. Claro. Y eso es lo que pasa en este contexto. Es un contexto donde con todo el ruido político se reevaluaron las probabilidades de que le vaya mal al gobierno o de que pueda continuar el programa económico, pero el problema es que como no hay alternativa, y la alternativa es muy muy mala, lo cierto es que con una pequeña corrección de las probabilidades empezás a preocuparte muchísimo, ¿no? Claro que sí. Che, y entonces, y eso es lo que estamos viendo en los mercados. Entiendo. Y volviendo a la coyuntura, esta semana vos ves movimientos, pero nada del otro mundo, ¿no? Que no ves una mini corrida ni un pico de suba de precios que pueda cambiar las cosas. Mira, yo lo que creo es, en general, te voy a poner además otra cosa que hay que ver siempre en los mercados, que es el valor de los activos. Y vos lo que ves es que los activos argentinos están baratos. Eso es un punto importante, porque en la medida en que se empiece a crear certidumbre sobre lo que viene, bueno, si el escenario empieza a mejorar, yo puedo pensar que va a haber suba a los activos financieros, porque están baratos, ¿no? Ahora, si eso no pasa, vas a tener un mercado muy, muy deprimido. Claro que sí. Pero siempre es importante saber desde qué punto de partida estás. Si estás partiendo de activos baratos, empieza a ser cada vez más probable que las cosas mejoren, y es que mejoran las expectativas. Por eso el tema de las elecciones de fin de semana que viene son importantes en ese sentido, es un termómetro.
Y en el mercado, en este momento, con estos precios de los activos baratos, y el termómetro es muy relevante, muy relevante. Querido Fausto Potorno, muchísimas gracias por atendernos. Te volvemos a llamar cuando vos estés disponible, ¿sí? Abrazo grande. Bueno, ahí estaba Fausto Potorno, ¿no?, de la consultora de Ferreres y Asociados, hablando de el contexto político y cómo puede afectar a la economía